lo cual significa un beneficio directo para más de 10.000 habitantes. En tal sentido, el gobernador Juan Schiaretti firmó el convenio para la ejecución de la obra de refuncionalización de la planta, que incluye la perforación y el desarrollo del acueducto para optimizar el sistema de tratamiento existente. Esta inversión mejorará la calidad de vida de los vecinos y generará numerosos puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Estación Viva. Tu lugar en el aire. Chao cucaracha, chao cucaracha, ya no hay más, ya no hay más. Que no, ya no hay plaga, ya no hay plaga. En tu comercio y hogar, Aceto desinfectadora, es la limpieza total, Bacheto Desinfectadora. Llámanos al 46 28 011. Visítanos en bacheto.com.ar. Río Cuarto. Bacheto Desinfectadora. Control total en plagas. El progreso también llegó al oeste. El intendente Juan Manuel Llamosas recorrió las obras que se realizan en el barrio Quintitas Golf. En el sector se construyen 40 cuadras de cordón cuneta, pavimento, la instalación de luces LED y además se trabaja en la construcción de una nueva estación de bombeo que posibilitará la conexión domiciliaria de cloacas, beneficiando a más de 2.000 vecinos y vecinas del lugar. Seguimos brindando una mejor calidad de vida para las y los riocuartenses. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Córdoba tenemos de todo. Tenemos más de 7.000 viviendas entregadas. Y también tenemos una red de gas que recorre la provincia entera. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Día del Orgullo LGBTIQ+, ya lo decíamos, estuvimos dialogando recién con Mayra Flores, referente de la Asociación de Transexuales, Travestis, Transgéneros de Argentina. Hablábamos sobre las distintas problemáticas que atraviesan las personas de la comunidad. Y bueno, ahora la tenemos a nuestra columnista de Género y Ambiente, Lucía de Carlos, también para hablar, ¿no?, sobre esta situación. Veíamos recién y lo comentábamos con Gaby, el grave estado de salud por el que atraviesa Silvina Luna tras haberse puesto prótesis. Aníbal Lotoki fue quien lo operó y está muy grave. Y hablábamos también con Mayra de este tema porque en la comunidad trans pasa mucho esto, ¿no?, de los bajos recursos que tienen y tienen que hacerse alguna cirugía estética y acuden a lo más económico, que es riesgoso para la salud. Bueno, en cuanto a derechos, en cuanto a luchas que faltan conquistar, también vamos a hablar con Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo están? Gabriel, Cele, Franco. Linda tarde, se está poniendo un poco fresquito, pero bueno, la verdad es que está muy lindo el día para tomarse unos mates y charlar un poquito acerca de, como vos bien introducías el tema, de la diversidad sexual y de género, pero también estamos en un momento medio convulsionado, están pasando muchas cosas en todos lados, en lo local, en lo provincial, en el país, en el mundo, y me parecía interesante proponer como hilo conductor de la columna de hoy y de las charlas que podemos tener en torno a eso, la cuestión de la diversidad, ¿no? En términos amplios, en sentido amplio, la diversidad, la inclusión, la integración como transversal a diversas temáticas que me gustaría abordar.
tanto la diversidad sexual y de género, pero también la diversidad cultural, y bueno, y por supuesto también la diversidad funcional, ¿no? Hay varias cuestiones allí para trabajar. Lo que vos planteabas es una realidad que se vive dentro del colectivo trans. En general, creo que la falta de acceso a la salud es una de las grandes problemáticas pendientes en la agenda de derechos, que tienen que ver, bueno, justamente como vos bien lo introducías, en esta necesidad, ¿no?, que tiene este colectivo, de que de alguna manera el cuerpo refleje lo que se siente por dentro y que se haga derecho, ¿no? Que este acceso a la salud esté resguardado. Entonces, cuando hablamos de acceso a derechos, siempre mencionamos, bueno, cómo se pudo avanzar en el cupo trans, en los trabajos, principalmente, bueno, en los trabajos estatales, en la esfera de lo nacional, donde ya está bastante avanzada la cuestión y se está garantizando. Luego, tanto en los estados provinciales como municipales, falta un poquito más, pero también ya se empieza a avanzar en garantizar estos cupos. En lo privado se empieza a ver también, pero bueno, decimos que esto tiene que ser acompañado con políticas integrales. Suele haber un problema en el acceso a tratamientos hormonales y a salud, con todas las problemáticas que derivan, lamentablemente, del hecho de vivir de alguna manera tantos años marginadas socialmente, y donde, bueno, va ocurriendo esto, que falta dinero porque los trabajos son precarios, donde hay pocas opciones. Muchas veces la opción que queda es el trabajo sexual, que también tiene un impacto muy fuerte en la salud, y donde la salud sexual y reproductiva tampoco es garantizada, ¿no? Entonces parece como un círculo vicioso donde tenemos que garantizar todos esos derechos para que se mejore la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas trans, que siempre hemos dicho muchas veces en esta columna que suele ser aproximadamente hasta los 40 años. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando tenemos que vivir al margen de la sociedad, discriminados, bueno, eso impacta y afecta en toda nuestra calidad de vida y en todas nuestras posibilidades, ¿no? Justamente hoy, en el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, porque ya hablamos de un montón de categorías, si es que se lo puede categorizar, ¿no? Yo no estoy tan a favor de la categorización. Actualmente hablamos de género fluido, donde ni siquiera es que tomamos una decisión y eso es estrictamente así para el resto de nuestras vidas, ¿no? Sino donde, bueno, puede haber variaciones y donde puede haber tantos géneros como personas en el mundo, porque tiene que ver con el sentir propio. Las reivindicaciones o los motivos para celebrar el orgullo un día como hoy tienen que ver justamente con acceder a una educación sexual no binaria y no heteronormada, donde a partir de empezar a conocer nuestros derechos, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad podamos empezar a tomar decisiones, y donde ahí nuevamente tendremos que incluir la perspectiva de la salud, porque está muy acompañada de esto. Una justicia con perspectiva transfeminista, donde, bueno, también se pide, ¿no?, porque cesen los transfemicidios, que son muchos, lamentablemente, donde también todavía estamos pidiendo justicia por Tehuel, que no sabemos qué ocurrió con él, y por tantas otras personas víctimas de este sistema patriarcal, y donde muchas veces, cuando hablamos del colectivo LGTB, hablamos también del odio y de los crímenes de odio que tienen que tolerar, ¿no? Donde se deje de limitar el uso del lenguaje inclusivo, porque poder hablar desde otras realidades también nos permite cambiar esas realidades, ¿no? Yo creo que el lenguaje es performativo, digo, donde cuando
nominamos, mencionamos algo, también estamos creando una realidad. Por eso es tan importante habilitar la palabra en el lenguaje inclusivo, que algunas personas consideran que no es tan importante o que incluso es ofensivo a sus propias creencias, pero bueno, en realidad permite la diversidad de otras formas, ¿no? Donde se necesita también información accesible sobre estos tratamientos hormonales para que las personas puedan tomar las decisiones, donde si es necesario llevar adelante una operación, bueno, haya un Estado presente cubriendo esta necesidad de salud también, donde, como decíamos, no haya más crímenes de odio por identidad de género u orientación sexual, y donde también pensemos, como solemos decir acá en esta columna, sobre nuestro rol en los medios, ¿no? Porque muchas veces con estos temas se permite la reproducción de los discursos de odio, no tan solo con el colectivo trans, sino, como decíamos recién, con toda la diversidad cultural, funcional, en situaciones de discapacidad, ¿no? Entonces, donde los medios somos los grandes responsables de la palabra y de también plantear estándares de lo que está permitido, lo que está habilitado decir y lo que es ofensivo, ¿no? En definitiva, lo que se hace con fechas como esta, y lo decíamos también en el Día de la Visibilidad Lésbica, es justamente a través de estas luchas que se permita la visibilidad de estos colectivos, porque con esa visibilidad es la herramienta política que tienen para seguir conquistando derechos, que además son derechos que a nivel mundial ni siquiera están, digamos, tenemos por un lado toda la legislación del derecho internacional de los derechos humanos que protege, pero vemos grandes retrocesos en todo el mundo en torno a estas temáticas, donde incluso hay países que hasta plantean al día de hoy la pena de muerte por estas cuestiones. Lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Lucía, discúlpame, en el caso de, volviendo al tema del trabajo, el camino sería ir hacia una dirección donde ya no tuviera que haber más cupos. Sí, por sería supuesto. Lo ideal. Eso o sea, que pasa. no fuera por ley, sino como que, bueno, es así, es normal. Que se normalice, y se claro. normalice y vaya más allá del género de la persona que esté trabajando en ese lugar. Exacto, lo ideal, una situación, en un mundo ideal, utópico, no tendríamos que estar hablando de cupos que implican reconocer que hay cierta discriminación, ¿no? O sea, que es una cuestión de educación en el fondo también. Sí, y cultural, de cambios culturales importantes, ¿no? Y esto pasa, bueno, no solo con los colectivos trans, con la discapacidad, con las mujeres, con todo, digamos, lo diverso, lo distinto, lo que está quizás en una relación asimétrica de poder, donde, bueno, no nos queda otra como herramienta legal que generar estos cupos, porque si no está el cupo mínimo, no hay nada directamente. Ni ¿no? siquiera. Bueno, hablábamos recién con Mayra y le preguntábamos si se cumple actualmente el cupo, pero queremos saber tu opinión, Lucía, ya que sos abogada, ¿no? Bueno, yo siempre trato de trabajar estas cuestiones con respeto, ¿no? Entendiendo que no soy parte del colectivo, pero sí me gusta aportar las herramientas técnicas como para, bueno, poder entre todas y todos dimensionar las problemáticas. En ese sentido, bueno, me parece, como te decía en un principio, que si bien se ha avanzado, se ven lugares donde se empieza a cumplir el cupo. Yo donde más lo he visto hasta el momento es en el Estado Nacional, en menor medida en el Estado municipal. Lo que pasa es que a nivel municipal, por ejemplo, todavía no ha habido concursos. Hay personas trans trabajando en el Estado municipal, pero no han podido hacerlo a través de concursos, ¿no? Ha habido, por supuesto, una voluntad política de acompañar a las disidencias. Ha faltado quizás en la implementación algunos mecanismos de protección, porque en estos contextos laborales ha habido situaciones de discriminación y tal, esto hay que decirlo lamentablemente, pero
bueno, falta esto, falta un trabajo integrador en la diferencia, y esto lo quiero hablar también cuando ya pasemos a hablar de la discapacidad y la diversidad funcional. No basta tan solo con generar los cupos, sino también con capacitar al resto de la planta laboral para poder trabajar en la diversidad y sin discriminación, ¿no? Y a nivel provincial no tengo conocimiento de ninguna situación en la que estén incluidas personas trans. Complicado. Lucía, decías, no queda todavía mucho por hacer. El 7 de octubre va a ser la marcha. ¿Cómo ha evolucionado para vos esto de la participación ciudadana y el compromiso ciudadano? Bueno, yo creo que hoy por hoy, gracias a esta visibilidad, hay cada vez más personas que entienden, reconocen y acompañan esta necesidad de libertad que tenemos todas las personas, y que algunas lo podemos gozar en mayor o menor medida y otras no, ¿no? Entonces creo que a nivel cambio cultural, como hablábamos recién, Gabriel, ha habido avances, la gente entiende la necesidad de poder manifestarse en libertad. Pero bueno, sí falta, me parece a mí, garantizar muchísimos derechos. Esta lucha empezó en el año 69, digamos, la fecha a nivel efeméride empieza ahí, en las famosas revueltas de Stonewall que ocurrieron en Nueva York, que ya la hemos comentado en otras ocasiones aquí, donde había muchísima persecución al colectivo LGTB. Se juntaban muy seguido en este bar que se llamaba Stonewall, donde empezó a haber muchísimos allanamientos, donde llevaban detenidas a estas personas por expresar su sexualidad tranquilamente, digamos, en libertad. Y esto fue lo que hizo que empiece a haber las primeras manifestaciones. Un año después de esto se empieza a celebrar la primera Marcha del Orgullo en varios países, en varias ciudades de Estados Unidos, y ya luego se va agrandando hacia otros países y pasa a ser algo a nivel mundial masivo, como lo es el día de hoy. En Argentina se conmemora en noviembre, generalmente el primer sábado de noviembre. Esto tiene que ver con las particularidades locales, con que se conmemora la fecha de la primera organización LGTB de nuestro país, que se llama el colectivo Nuestro Mundo, pero bueno, también se trata de visibilizar esta fecha misma, porque bueno, los avasallamientos siguen existiendo, y bueno, y la necesidad de seguir mostrando que bueno, que se necesita avanzar, ¿no? a un mundo diverso, que aún queda mucho por hacer, y que es necesario dejar de vulnerar este tipo de derechos. Y como les comentaba hace un rato, que a nivel mundial hay muchísimo por hacer todavía. Exactamente 64 países son los que consideran al día de hoy que es delito ser homosexual, y que conlleva una pena que puede ser desde la prisión hasta la pena de muerte, incluso en los países donde está, digamos, muchísimo más problematizado esto, ¿no? Así que, bueno, como siempre decimos, la invitación es a seguir luchando por un mundo más inclusivo, más libre de discriminación, con respeto, con igualdad, ¿no? Inclusive ahí, Lucía, uno a lo mejor piensa que son, no sé, países, por decirte, o árabes o asiáticos, que tienen otra cuestión distinta, pero hasta no hace mucho, hasta hace 30 años atrás, países europeos, bueno, como el caso creo que de Bulgaria. Estamos hablando de la década del 80, no es que nos tenemos que ir en la década del 60, sí, como que estamos a la vuelta de la esquina. Países como Suecia, donde siempre lo vemos como uno de los países más avanzados. Claro, como ejemplo en algunas cosas. Claro, y donde vemos constantemente retrocesos en derechos humanos importantísimos como este, ¿no? Bueno, también otra cuestión que me interesaba conversar era la cuestión de la diversidad mirada desde el punto de vista de la discapacidad. Esto porque, bueno, estuvo circulando en redes, no sé si han podido ver,
un video acerca de una de las candidatas de La Libertad Avanza, fue candidata a la Intendencia de Córdoba y se llama Verónica Sicora. Ella estuvo haciendo referencia a Luis Juez y su familia. Luis Juez tiene una hija en situación de discapacidad y el domingo pasado, en el contexto de las elecciones, se lo vio concurriendo con ella al recinto de votación. Entonces esta mujer, Verónica, hizo un cuestionamiento fuerte a esta imagen en las redes sociales, diciendo que no era necesario haber llevado a la hija al recinto de votación. Como que lo usó de una cuestión política a la hija. Ella no aclara claro, cuando hace el comentario. Se puede leer eso entre líneas. Se podría leer eso entre líneas. Dice que si fuera ella la hubiese dejado con la madre, a la hija. Bueno, aparte de que falta perspectiva de género ahí, claro, porque los cuidados a nivel familiar tienen que ser otorgados tanto por el padre. O sea, metió la pata en todo, básicamente. En todo. Y desconociendo, digo, hablando sin saber, sin interiorizarse en qué estaba pasando en esa familia, ¿no? Luego Luis Juez le contestó, nosotros estamos acostumbrados a ver a un Luis Juez muy polémico, ¿no? Casi caricaturesco, que utiliza mucho la ironía. Que justamente al revés, como que lo polémico viene de él, no hacia él. Exacto. En cambio, en este video realmente conmueve verlo, como él llega incluso casi a quebrarse hablando de su hija en situación de discapacidad, porque además lo hace de una forma genuina, no apela a ningún tipo de chicana, trata de tener empatía con Verónica y la saluda, le dice: hola Vero, ¿cómo estás? Yo no sé si vos esto lo hiciste con buena intención, con mala intención, desde el desconocimiento, o sea, incluso le da la posibilidad de la duda y le aclara que su hija tiene 21 años, que es la primera vez que figuraba en un padrón electoral para votar, entonces que como familia fueron todos juntos a poder ejercer ese derecho que la hija tanto había anhelado ejercer, que además su hija se moviliza en silla de ruedas, necesita apoyos para llevar adelante su vida, eso es una realidad, entonces obviamente que tiene que concurrir acompañada al recinto de votación, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante utilizar este recurso que estuvo circulando en redes sociales para hablar justamente de las personas en situación de discapacidad, en este caso con altos niveles de apoyo, ¿no? Porque ella depende fuertemente de su entorno para poder ejercer sus derechos, pero puede llevar adelante una vida en pleno ejercicio de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí surgen toda una serie de debates totalmente amplios, diversos, enormes, de distintas temáticas que podemos estar hablando en relación a, bueno, a la discriminación, por un lado, ¿no? Al capacitismo, que me parece que es una palabra que no está muy difundida, pero que es bueno empezar a pensar en el capacitismo como una mirada que hasta incluso puede ser punitivista, ¿no? A los sistemas de creencias a los que adscribimos o no, qué tenemos naturalizado, qué no. Realmente en esto de los sistemas de creencias hay sistemas que son muy hegemónicos por un lado y por el otro lado muy coercitivos de derechos, entre los que tenemos al machismo, al racismo, al clasismo, que tanto mal nos hacen, y dentro de ellos tenemos que hablar del capacitismo. El capacitismo lo que hace es definir los espacios en los que las personas pueden estar y cómo los tienen que transitar, ¿no? Va generando distintas formas de opresión, por eso yo decía que era coercitivo, incluso casi punitivista. También genera violencia y genera discriminación hacia las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque va a intentar determinar
qué personas pueden y qué no, cuáles no, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, quiénes son educables y quiénes no son educables y en qué contextos, ¿no? Si tienen que quedar relegados a una esfera doméstica, al igual que como también el machismo lo hace con las mujeres, o si pueden estar en la esfera de lo público, si pueden trabajar o no, es decir, también va a haber una mirada muy productivista sobre esos cuerpos disidentes, ¿no? Que tienen otro tipo de diversidades, pero que son diversidades al fin, y donde siempre, como decíamos, tenemos que tratar de poder convivir en las diferencias, ¿no? Incluso hasta podemos pensar si tenemos una sociedad que está adaptada para integrar, ¿no?, esta diversidad funcional, si las ciudades son amigables con las personas en situación de discapacidad, si se puede transitar libremente, cómodamente, o si hay barreras en el acceso. Una simple rampa en una esquina puede ser todo un desafío para una persona, ¿no?, y para su posibilidad de desarrollarse en sociedad o no. Por eso, bueno, también el planteo de que la discapacidad no es un problema individual, sino que es una construcción social. ¿Hasta qué punto somos nosotros los que hacemos inaccesible la ciudad y la vida misma para la persona en situación de discapacidad? Si vamos inclusive en los transportes no hace mucho tiempo que más o menos se pudo modificar para que personas con distintas capacidades puedan también transportarse de la mejor forma. Exacto, tengo entendido que en nuestra ciudad hay 1 o 2 colectivos que están adaptados para personas en... Claro, porque no son tantos, ¿no? No es que son No. todas las líneas, que sería como lo mejorcito, lo ideal. Como Claro. siempre decimos, lo ideal. Sí, que son todas 2 o las 3 líneas deberían ser así, porque si Pues no... no quiere decir tener que esperar alguno de esos. Bueno, ahí estamos hablando de accesibilidad. Solamente te vas a poder tomar esa línea de colectivo que te va a llevar a donde esté dispuesto que hace el recorrido, y no vas a poder transitar por toda la ciudad, ¿no? Ni que hablemos si además tu problemática está en intersección con otras vulnerabilidades donde de repente vas a tener cada vez menos acceso, ¿no? Porque quizás si tenés el medio económico podrás contratar un transporte privado que haga otros recorridos en la ciudad que te permita tener acceso a otras cosas. Pero si dependés exclusivamente de un colectivo, vas a estar complicado. Probablemente hasta se te complique ir al hospital a atender tu salud, ¿no? Entonces, bueno, es para pensar, ¿no? Hasta qué punto todos somos corresponsables de poder vivir en la diversidad, en la diferencia, de poder convivir, ¿no? Y también pensar en esto, en que las personas en situación de discapacidad, aún con apoyos, porque hay muchísimas personas que necesitan estos apoyos, estas referencias afectivas que los ayudan a llevar adelante su vida, tienen derechos y tienen que poder decidir sobre su vida, poder trabajar en la medida de sus posibilidades, estudiar, vivir, porque ya, digamos, incluye esto, la posibilidad de vivir, ¿no? Disfrutar de sus derechos, incluido el derecho a la sexualidad, porque también es un tema que es tabú, que no se habla mucho, y bueno, y es una realidad de las personas en situación de discapacidad, que también tienen que tener derecho a educación sexual integral, al goce, ¿no? Como todo el resto de las personas. Y si no trabajamos la diferencia y la integración, probablemente también le vamos a restringir esos derechos. Necesitamos poder integrar en la comunidad, no mantener a las personas en forma aislada o separada. Lucía, bueno, te agradecemos muchísimo por esta columna. Hablamos de todo, de este día de la diversidad, del orgullo LGBTIQ+, bueno, la situación también que sucedió con Luis Juez, de las personas con discapacidad. Así que, bueno, un panorama muy completo de todo esto que estabas hablando. ¿Sabes, Celia, que me gustaría preguntarle quizás para la próxima vez que Dale. la veamos a Lucía? Consulta, Río Cuarto nunca tuvo una intendente mujer, ¿no?
Río Cuarto tuvo una... O ese como interinato ha tenido, pero no Exacto. una intendente elegida. Exacto, fue Bien. una intendenta interina que en su momento el cargo para el cual se la había elegido y convocado era para presidir el Consejo Deliberante en un momento donde se toma licencia el intendente de turno. Ella tuvo que asumir como intendenta interina. Bien, y la consulta Pero es, no fue electa. Claro, no fue electa. Como intendente. ¿Te verías ahí en el futuro? Bueno, vos ya estuviste postulada. Yo fui candidata a intendenta, cuestión que me generó, bueno, muchísimas alegrías porque la realidad es que en aquel momento, bueno, fue un momento complejo en medio del COVID, del aislamiento, teniendo que pensar, bueno, en la salud de los y las riocuartenses por encima de las campañas y de las elecciones. Y bueno, se fue prorrogando, estuve un año en campaña, yo creo que fue la campaña más larga de la historia, porque generalmente, bueno, las campañas duran 45 días, con la pre-campaña podés estar 3 meses en total en esa situación, nosotros estuvimos un año y finalmente el resultado yo creo que fue muy bueno porque fui la mujer más votada en la historia de Río Cuarto y bueno, por supuesto que eso me da un orgullo enorme, muchísima alegría. Me parece que las próximas mujeres que vengan seguramente van a conseguir incluso un porcentaje mayor de votos porque creo que es necesario que la ciudadanía también quiere una mujer al poder, una mujer gobernando, que además tenemos muchísimas capacidades para hacerlo a nivel intelectual, por supuesto, tanto como los hombres. Bueno, ya tenemos una rectora mujer, por ejemplo, ahora, que también Exacto. es la primera. También es la primera, por eso creo que el momento social que vivimos amerita más mujeres en lugares de decisión, tanto en las empresas como bueno, en la política también. De alguna manera, misteriosamente, no sé qué pasa, que no estoy viendo en las fórmulas ese correlato con la realidad, ¿no? Si vemos lo que fueron las postulaciones a gobernador y gobernadora, muy poquitas mujeres encabezando, y a nivel nacional, que también ya se presentaron todas las posibilidades oficialmente, también muy poquitas mujeres presidiendo las ternas, no son ternas, perdón, presidiendo las fórmulas, que son binomios en realidad, las ternas son de 3, y no hay mujeres, pero yo creo que realmente lo que es parte del malestar y de lo que genera la baja participación, aparte de un gran descreimiento en la política tradicional, en las formas de hacer, en el sistema, pero tiene que ver también con que no se escucha a lo que quiere la ciudadanía, y dentro de las cosas que quiere la ciudadanía es mujeres que gobiernan de otra manera, que administran de otra forma los recursos y que ponen la mirada en otras cosas, ¿no? Así que, bueno, veremos. Yo, si no estoy en alguna fórmula, seguramente voy a estar acompañando cualquier presentación de cualquier mujer, de cualquier espectro de la política, porque me parece que la participación femenina siempre es valorable y la tenemos que instar. Así que, bueno, ahí voy a estar garantizando derechos también. Genial, Lucía. Gracias, Lucía, que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Ahí le teníamos a Lucía de Carlos con esta columna Mujer Tenía que Ser, hablando de las distintas problemáticas más importantes en relación a la perspectiva de género. Despierta en la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer.